El acta de la primera sesión constitutiva se pone a disposición de las y los señores diputados de esta comisión. El señor secretario dará la cuenta. Se ofrece la palabra. Gracias, presidente. Se ha recibido solamente un documento, que es un oficio del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, por el cual señala que la profesional María Pilar Lampert Grassi, del área Políticas Sociales, y Guido William Sobreque, jefe de la Asesoría Técnica Parlamentaria, serán quienes asesorarán a la comisión y seguirán estas sesiones por vía telemática, esto en respuesta a una solicitud de esta propia comisión. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, colegas. ¿No hay? Entrando en la orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de escuchar sobre la materia de la investigación a la directora del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, doña Gabriela Muñoz Navarro. Por supuesto. Si tenemos algo en varios, antes de entrar al... ¿Los puntos varios los vemos al final, diputado, le parece? Es que probablemente debe que abandonar antes la sesión. Breve. Si me lo permite, sí. Yo quería pedir solamente la documentación. En primer lugar, la documentación que nos informe respecto al estado de avance de la construcción del Servicio de Mejor Niñez, es decir, cuántos centros se han construido, hasta cuándo van a estar construidos aquellos que todavía faltan, cuánto personal se ha contratado, cuánto de ese personal está destinado efectivamente al servicio en los centros, es decir, que no es solamente personal administrativo. Esto sería un oficio. El segundo punto sería al Ministerio de Desarrollo Social, en este caso, para que ellos deriven a quien tenga la responsabilidad. Ya, muy bien, como oficio. Entonces. Exactamente. Y que nos hagan llegar en ese sentido también la carta Gantt, la planificación que tienen para la concreción y finalización de la construcción de este servicio, al mismo tiempo que también el porcentaje de presupuesto ejecutado y por ejecutar para este año. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy bien, diputado Kaiser. Así lo solicitaremos. Okay. Directora, acompaña a la directora doña Magdalena Álvarez Mardones, jefa de División de Estudios y Asistencia Técnica. Directora, tiene la palabra. Sí, por supuesto. El marco de competencia de la Comisión Investigadora lo tenemos claro todos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Secretario, ¿tiene el marco para tenerlo claro? Para tener claro la competencia, ¿cierto?, de esta comisión y no proceder a saltarnos el objeto de la misma, para claridad. Gracias, secretario. Presidente, según el acuerdo adoptado por la Sala, el marco de competencia de esta comisión consiste en recabar antecedentes relativos a los actos del gobierno, particularmente del Ministerio de Desarrollo Social, en especial respecto de las licitaciones fallidas del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, la situación de las listas de espera de los niños, niñas y adolescentes vulnerados, situaciones disciplinarias que afectarían a diferentes autoridades y personal del servicio, funcionamiento e implementación de los programas ambulatorios y programas de diagnóstico, eventuales irregularidades administrativas en los pagos, funcionamiento y administración de las residencias para niños, niñas y adolescentes, y las fiscalizaciones realizadas conjuntamente con sus resultados. Gracias, señor secretario. Tenemos claro el marco de competencia, estimados colegas. Son 13:42. ¿Le parece que le demos a la directora una exposición, un plazo, un tiempo de
hasta las 13:20 para proceder a tener a las 14:20, ¿les parece? Es decir, prácticamente 40 minutos de exposición para tener un plazo suficiente para hacer todas las observaciones o hacer las preguntas que nos parezcan pertinentes. ¿Les parece? Ya, muy bien. Gracias, directora. Tiene la palabra. Buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludar también a todos los honorables y las honorables presentes. Primero, agradecer el espacio para poder compartir el estado del servicio, siendo la primera sesión de la comisión, nos parece una oportunidad. Y por cierto, si hay elementos que nosotros no logramos profundizar con el detalle que requiere esta comisión, tenemos toda la disponibilidad para poder entregar documentos o participar de alguna otra sesión para profundizar lo que se requiera. Dicho eso, quisiera partir solo aclarando cuál es la responsabilidad en torno a las funciones que tenemos, ¿cierto?, como servicio, a propósito de que este servicio surge de una transformación que vive el Servicio Nacional de Menores, cuyas funciones principales se dividieron en 3 institucionalidades distintas, y me parece oportuno relevarlo porque a veces hay confusión con respecto a esta materia y las atribuciones y responsabilidades que como servicio tenemos. Entonces me parece que dar ese contexto inicial es importante. Primero, había una misión de prevención y promoción de derechos desde una lógica de protección universal. Esto es para todos los niños, niñas y adolescentes, y esa responsabilidad queda situada en la Subsecretaría de la Niñez. ¿Ya? A propósito de eso es que la subsecretaria, así como el ministro Jackson, han estado impulsando fuertemente en el marco de la Ley de Garantía lo que es la Oficina Local de la Niñez, ¿cierto? Porque desde esa institucionalidad se va a articular en cada uno de los territorios la protección universal e integral de todos los niños, niñas y adolescentes. Y lo menciono porque a veces al servicio nos llega mucha consulta con respecto a cuándo van a estar instaladas las oficinas, y esa es una respuesta que le corresponde otorgar a la Subsecretaría de la Niñez. Por cierto que tenemos un trabajo muy coordinado a propósito de esa instalación, dado que se instalan las oficinas locales de la niñez y los programas Oficinas de Protección de Derechos, que llevan en algunos territorios aún la prevención y la promoción, van a ir cerrando para dar paso a esta institucionalidad. Entonces, lo que le corresponde a este servicio es brindar protección especializada. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros brindamos protección a niños, niñas y adolescentes que han sido gravemente vulnerados en sus derechos y sus familias. Esa es la población objetivo de este servicio, ¿ya? Y desde esa lógica, desde la instalación del sistema de garantía en la nueva ley, nuestros programas tienen que ser un circuito importante de las oficinas locales de la niñez para que las oficinas locales de la niñez puedan derivar bajo protección administrativa, ¿cierto?, a niños, niñas y adolescentes que han sido gravemente vulnerados en sus derechos, y las órdenes judiciales, por tanto, van a ser activadas en un futuro, ¿cierto?, solo para situaciones más críticas y más graves, en donde la respuesta a esa derivación debería ser familias de acogida o residencia, porque van a estar situadas, digamos, cuando los niños pierdan el cuidado personal de sus familias. Y por último está el Servicio de Reinserción Social Juvenil, ¿cierto?, que atiende a adolescentes y jóvenes que han cometido delitos, infractores de ley. Es un servicio que recientemente, ¿cierto?, está dando inicio a su funcionamiento. Y en esas 3 instituciones es donde el Servicio Nacional de Menores divide, ¿cierto?, las responsabilidades. ¿Qué es lo que pasa? Que los 200.000 niños que atendía el Servicio Nacional de Menores, el 94% de ellos eran niños, niñas y adolescentes que estaban bajo el sistema de protección, y es cual los que dan continuidad a través de la oferta programática del servicio. Y el 6% de ellos son adolescentes y jóvenes que están en el sistema de justicia juvenil, por tanto, en el servicio de reinserción. Yo lo pongo solo para dar una envergadura de población que atendía el Servicio Nacional de Menores y que nosotros como sucesores legales, ¿cierto?, en materias de protección debemos acoger. Y haciendo una línea de tiempo como contexto, solo decir que el proyecto de justicia juvenil ingresa en el año 2017, ¿cierto?, y como todos sabemos ha sido publicado este año, el 2023, y ellos tienen la fortuna, digo yo, de que esa implementación de ese servicio va a tener 3 años de tiempo para ser implementado.
Entonces eso les permite ir implementando por zona, por cada territorio, ¿cierto?, el nuevo servicio y todas sus prestaciones. El proyecto de ley del Servicio de Protección Especializada, que es el organismo que yo represento hoy día, ¿cierto?, la ley se publica en diciembre del año 2020 y el inicio del funcionamiento se hace en octubre del 2021. Por tanto, tuvo lamentablemente 10 meses de implementación, 10 meses para diseñar y generar las condiciones necesarias para enfrentar todos los desafíos que la protección especializada requiere en nuestro país. Entonces, ¿con qué realidad nos enfrentamos el 1 de octubre del 2021? Es que lamentablemente en 10 meses no lograron concretarse todas las condiciones necesarias para poder dar un soporte a los niños y adolescentes que fueron traspasados a los distintos programas del servicio, pero tampoco para poder enfrentar los desafíos que la misma ley del servicio nos mandata a desarrollar, ¿ya? Y eso es lamentable y es algo que ha consumido harta energía, tiempo y recursos del año pasado y todavía en la actualidad. Entonces, ¿con qué situación nos encontramos? Con una ausencia de planificación estratégica y operativa, a propósito de lo que preguntaban acá, de cuáles son los tiempos para implementar. Lamentablemente no contábamos con esa información, por tanto lo que empezamos a hacer desde el abril del 2021 hasta septiembre del 2021 fue generar un proceso de planificación estratégica operativa que contó con la participación tanto de las direcciones regionales como sus equipos. También hicimos una participación con todos los trabajadores del servicio, donde participaron alrededor de 400 personas retroalimentando el plan, los objetivos, ¿cierto? Y esto nos permite tener una carta de navegación, ¿cierto?, a largos años para poder situar de verdad cuáles son las estructuras, procesos, las transformaciones programáticas que requiere el servicio para ir cambiando la historia de protección fallida que hemos tenido en este país. Había una ausencia de lineamientos técnicos y administrativos, y esto es súper importante porque habían promesas valiosas a los equipos de intervención que se tenían que desarrollar con respecto a asistencia técnica, transferencia técnica, ¿cierto? Entonces, gran parte de lo que nosotros hicimos fue diseñar e implementar a la vez, ¿no? Después, una dotación incompleta, lamentablemente, yo voy a mostrar los números ahí, pero era una dotación que tanto en regiones como en equipos nacionales no permitía desarrollar todos los procesos, soportes que los niños y adolescentes tenían. Y también hubo graves errores de traspasos de trabajadores. Se hicieron 3 decretos de traspaso de trabajadores del Servicio Nacional de Menores. Como todos ustedes saben, hubo un proceso de homologación, de evaluación, y esos traspasos se formalizaron en 3 decretos, lamentablemente 3 decretos a propósito de los errores de traspaso de lista de trabajadores. El último decreto, incluso el Ministerio de Justicia inició un proceso de invalidación a propósito de que hay un grupo de 19 trabajadores que no cumplían todas las condiciones y que fueron traspasados al servicio. Esa invalidación obviamente ya está, además requiere un pronunciamiento de Contraloría que debería estar en junio, por tanto hoy hay un número de trabajadores que debe esperar la resolución y el pronunciamiento de Contraloría para saber cuál es su situación. Una orgánica y una estructura insuficiente en relación a las funciones del servicio. Hay una promesa, por ejemplo, que es la asistencia técnica de todos los niños, niñas y adolescentes, sus planes de intervención, y hay regiones, la mayoría que tiene 1 o 2 asistentes técnicos para 125.000 niños. Entonces, la verdad lo menciono porque una de las cosas que estamos impulsando este primer semestre y deberíamos tener en junio de este año tiene que ver con poder construir una orgánica que pueda responder de mejor manera a los soportes. Y nos dimos hasta junio porque es un trabajo que también estamos haciendo con las asociaciones de trabajadores, con las direcciones regionales, entrevistándonos también con los trabajadores a propósito de recoger todos los procesos de trabajo para poder hacer una propuesta que quizás requiere recursos extras. También, lamentablemente, recibimos infraestructuras tanto de oficinas regionales que no contemplaba todos los puestos de trabajo de los equipos. Ya
región de Magallanes, por ejemplo, no entran todos los trabajadores ahí y estamos con serias dificultades hoy día. Fuimos subsanando muchas de esas regiones. También las infraestructuras de la residencia de administración directa venían con graves y serios problemas de mantención, incluso infraestructuras nuevas con problemas profundos, como ejemplo de cosas higiénicas, baños, ¿cierto?, que requerían de inversiones para poder subsanar. Entonces el año 2022 hicimos una inversión ahí con ayuda de Hacienda y DIPRES de 1.500 millones para poder subsanar los graves problemas de residencia de administración directa, ¿ya? Y no estaban con toda la dotación y lineamientos técnicos no actualizados. Tuvimos problemas con los contratos de servicio, de soportes también. Nosotros hasta el segundo semestre del año pasado todavía estábamos tratando de que nos traspasaran todos los contratos de soportes que teníamos y que nos fuimos enterando sobre la marcha. Deuda financiera a colaboradores, nos encontramos con una deuda histórica del 80 bis. El 80 bis es una medida de tribunales que dicta, que dice relación con ingresos de niños a propósito de situaciones urgentes que requieren atención y se pagan por sobre la capacidad de un programa. Y ahí no hemos podido subsanar de toda esa deuda porque todavía no contamos con los medios de verificación por parte del Servicio Nacional de Menores para poder sincerar cuál es la cifra. Pero estamos hablando de alrededor de 7.000 millones de pesos, de los cuales también de la deuda que logramos sincerar, nosotros ya fuimos pagando por lo menos 2.000 millones de pesos. Y así podría seguir, solo quiero dar un contexto de inicio de funcionamiento que ha sido difícil. Y dado ese escenario, a partir de abril del año 2022, nosotros tomamos 3 decisiones importantes. Uno, resguardar la continuidad operacional de atención de los niños, niñas y adolescentes. Si bien nosotros teníamos la misión de transformar la oferta, esto quiere decir diseñar nuevos programas y ir cerrando, lo primero que a la luz del escenario que yo estoy comentando, teníamos que tratar de resguardar que la atención de los niños no se viera afectado. La segunda, sentar bases de gestión para subsanar falencias y por eso en el fondo tuvimos que desarrollar y movilizar recursos y negociar recursos con DIPRES para poder enfrentar los desafíos y obviamente diseñar y implementar lo que pudiésemos en términos de cambio el año 2022, pero pensando en que este año 2023 es donde se producen los cambios más profundos e iniciales, ¿no? Entonces, en torno a la ejecución presupuestaria del año 2022, nosotros recibimos muchas críticas e incluso en la postulación de Defensoría dijeron que no ejecutamos el presupuesto. Pese a todo lo que nosotros estamos mencionando, nosotros logramos una ejecución presupuestaria de un 98,3%. Lamentablemente el presupuesto que teníamos el año pasado no nos permitía absorber la lista de espera ni transformar la oferta programática del servicio. Tampoco teníamos los diseños, pero si los hubiésemos tenido, no teníamos recurso para hacerlo. Independiente de aquello, logramos ahí generar una conversación con DIPRES y logramos aumentar 3.400 plazas el año anterior para poder apalear un poquito la lista de espera que teníamos, pero logramos una ejecución presupuestaria del 98% a diciembre del año pasado. Con respecto al aumento de presupuesto, mientras en el fondo fuimos ejecutando, fuimos evidenciando que tanto la lista de espera como la transformación de la oferta programática, que es principalmente administrada por organismos colaboradores, requerían elevar estándares, ¿no? Y a propósito de eso, hicimos un ejercicio presupuestario para este año que nos permitió aumentar el presupuesto en un 14,4%, y esos son 53.000 millones de pesos, que en el programa 01 hay una apuesta importante en lo que es el abordaje de la lista de espera y la transformación de la oferta por 41.000 millones de pesos, y en el programa 02 son 5 residencias nuevas para enfrentar la sobrepoblación que tenemos principalmente en la zona norte del país a propósito de los adolescentes no acompañados que vienen del extranjero, ¿cierto? Y mejorar por la residencia de administración directa, en la implementación del cuarto turno para poder atacar de mejor manera las condiciones de vida, mejorarlas, perdón, y a tocar el ausentismo, que es algo que nos pesa, ¿ya? Entonces tuvimos ahí una alza importante y esa alza histórica, sobre todo en la posibilidad de acoger la lista de espera. Si bien vamos a hacer un aumento progresivo del presupuesto año a año para poder abordarla, creo que ahora más que nos toca ejecutar ya este presupuesto del segundo semestre, es una buena noticia para las regiones del país. Con respecto a la dotación del servicio, dar cuenta que el servicio se encuentra presente en las 16 regiones del país, que los directores regionales son nombrados
por concurso de alta dirección pública. Actualmente hay 4 regiones que nos falta todavía contar con titular. Eso tiene un calendario del servicio civil. Todos entendemos que el año pasado el servicio civil obviamente que se vio con mucho trabajo, entonces nos quedan ahí 4 direcciones regionales. Una es Biobío, que hemos estado ahí trabajando con la diputada informándole cuándo va a estar esa titularidad. La dotación aprobada el 2021 y el 2022 eran 2.553 trabajadores, 41,8% del programa 01. Así partió el servicio de las oficinas. En el 2021 partimos en oficinas con el 41% de la dotación completa. Entonces, si esa es la realidad, es muy difícil, de verdad, implementar mejoras el primer año de funcionamiento. Y la administración directa estaba completa con el 73%. Administración directa me refiero a residencias y a familias de acogida que administra directamente el servicio. De esa dotación, el 52% de la dotación de las oficinas era del Servicio Nacional de Menores, que fueron homologados, y el 81,3% era de la administración directa del Sename, también pasando por todos los procesos de homologación. La dotación autorizada de este año es de 2.800 personas, básicamente por las 5 residencias nuevas de administración directa, como la implementación del cuarto turno. Entonces, ¿por qué lo quiero mencionar acá? Porque el servicio parte con una dotación muy insuficiente, o sea, ni siquiera llegábamos al 60% el 1 de octubre del 2021, por tanto era muy difícil comprometer grandes mejoras, y a diciembre del 2022 nosotros contratamos más de 1.000 personas. Eso supone no entrevistar a 1.000 personas, supone el desarrollo de procesos de verdad, de comisiones de trabajo. Yo cambié en abril, a partir de mayo cambié la consultora. Era una consultora que había recibido muchas críticas por transparencia de concursos, por tanto nosotros detuvimos en algún minuto los procesos en abril y mayo, cambiamos las consultoras a través de procesos obviamente de licitación, y situamos el proceso de personas donde debía estar, que era el jefe de división de personas. ¿Y por qué lo menciono? Porque ahí tampoco había en la estructura un equipo de reclutamiento, ¿ya? Entonces, para un servicio que está en implementación, que tiene hoy día 28 residencias de administración directa, en donde obviamente las licencias médicas requieren de una movilidad, el poder contar con un equipo de reclutamiento era vital. Dimos continuidad a la atención. El año pasado se atendieron 198.000 niños, RUT distinto. Esas son las cifras de abril, 125.000 niños más o menos atendidos. Yo quiero mencionar acá que mensualmente ingresan al servicio 13.000 niños, niñas y adolescentes, y lo quiero relevar porque el trabajo que estamos haciendo con las oficinas locales de la niñez es muy importante para lograr prevenir que niños, niñas y adolescentes requieran de nuestro servicio, entendiendo que nuestra población objetivo son niños gravemente vulnerados en sus derechos. Entonces, no es un dato menor, pero ahí logramos obviamente acoger y atender a los niños, niñas y adolescentes, y abrimos solo el año pasado 3.400 plazas. Mayoritariamente los niños, niñas y adolescentes son atendidos en los programas ambulatorios. Esto quiere decir que aún están bajo el cuidado de sus familias, ¿ya? En familias de acogida atendemos 8.312 niños y en residencia 4.584 niños, ¿ya? Lo menciono porque normalmente se entiende que todos los niños están en residencias, y la verdad que el porcentaje menor de atención se encuentra en el sistema residencial, y la mayoría está bajo el cuidado de sus familias, tanto en programas ambulatorios o en las oficinas de protección de derechos y programas de diagnóstico. Esa es la realidad de los programas por región. Ustedes se van a quedar con esta presentación. También les vamos a enviar un informe de gestión del año 2022 si lo necesitan. Ahí se responden muchas de las dudas que preguntaba el diputado. Pero yo quiero detenerme en este espacio porque uno de los puntos, y que seguramente va a acompañar esta comisión, tiene que ver con la criticidad de los niños y adolescentes en residencia, a propósito de que acarreamos un sistema muy crítico a lo largo de la historia. Yo llevo más de 20 años trabajando en esta materia, y de verdad que lo que enfrentamos es complejo, requiere de transformaciones estructurales profundas, no solo de cambios de diseños de modelos, sino que de recursos, cambiar infraestructura, implementar progresivamente estándares de atención. Entonces, mientras nosotros vamos desarrollando nuevos modelos, ¿cierto?, de verdad que ahí a la base está una criticidad importante, y que además requerimos de mucha colaboración y articulación en el marco de la Ley de Garantía con el intersector.
ya que muchos de los derechos que se requieren garantizar en el fondo tienen que ver con prestaciones de salud, de abordaje de programas de tratamiento de consumo de droga, el abordaje con fiscalía a propósito de las redes de explotación sexual que persiguen a las adolescentes, independiente que nosotros las cambiemos, digamos, de dispositivo, y por eso estamos trabajando también con la Fiscalía Nacional a propósito de intensificar desde ahí el trabajo. Pero mayoritariamente los niños, como dije, niños y adolescentes están en programas ambulatorios, pero me quería referir principalmente a residencias porque es donde más crisis tenemos hoy día, yo las quiero reconocer. Además quiero decir que tenemos dificultades y ha salido en los informes de tribunales con sobrepoblación en la zona del norte a propósito de la realidad de adolescentes no acompañados que llegan, y es por eso que este año vamos a abrir 5 residencias de administración directa que en presupuesto quedaron para el último trimestre de este año. Pero tenemos que, y así lo presentamos para el próximo año, implementar nuevas residencias en las zonas norte del país, ¿cierto? Y en algunas zonas del centro y sur. El ministro le ha dado prioridad y así nos ofició a todos los servicios de que niñez tiene prioridad a propósito de esta criticidad, y esperamos obviamente que el presupuesto que llegue a Parlamento sea aprobado para poder abordar las necesidades que menciono. Con respecto a los concursos, y aquí empiezo a abordar algo que da inicio a esta comisión que tiene que ver con la invalidación del concurso 2. Quiero mencionar que el 97% de nuestra oferta programática se hace a través de organismos colaboradores que se acreditan, ¿cierto? Y que bajo la ley 20.032 participan de concursos públicos, y una vez evaluados y adjudicados, nosotros firmamos convenios de colaboración con ellos que lo que hace es establecer aportes financieros a propósito de ciertos modelos y estándares a implementar. Lo que hicimos desde el inicio del servicio a la fecha es desarrollar 6 concursos públicos, ¿ya? El primer concurso se hizo el 9 de noviembre del 2021, que ahí se concursaron oficinas de protección de derechos que no iban a transformarse a propósito de las oficinas locales en ese periodo. Después se desarrolló el primer concurso del 2022, que es de cuidado alternativo, eso significa familias de acogida y residencia. Después desarrollamos el segundo concurso público de programas ambulatorios, y ahí es donde se inició un proceso de invalidación, que yo me voy a detener brevemente en eso. Después un tercer concurso nuevamente de cuidado alternativo, residencia y familias acogidas. Un cuarto concurso de ambulatorios también el 2022, y este año ya desarrollamos programas de diagnóstico para las regiones de Valparaíso y región metropolitana, para abordar la lista de espera de esos 2 regiones. Pongo en rojito el segundo concurso porque es finalmente el concurso que inició un proceso de invalidación a propósito de situaciones erróneas que se fueron detectando. Pero como pudieron ver, hemos desarrollado 6 y uno de ellos fue invalidado. El proceso de invalidación del concurso 2 implicaba el concurso de 214 proyectos, ¿ya? Esto quiere decir programas ambulatorios, de diagnóstico o de programas que atendían en el ámbito de reparación a niños que aún están con su familia. De los 214 proyectos, 10 eran nuevos, ¿ya? 10 eran nuevos, y los demás daban continuidad a proyectos que ya venían ejecutándose a lo largo del territorio. Nosotros recibimos 68 recursos de reposición. Esto quiere decir que se recibieron alegaciones por parte de los organismos colaboradores que alegaban distintas situaciones que hablaban de ciertos errores, ¿ya? Nosotros revisamos esos recursos y efectivamente había, dado lo que encontramos, la preocupación del servicio nuestro de que quizás si no frenábamos este proceso y no reevaluábamos, podría haber organismos que se vieran afectados porque no se consideraron ciertos contenidos, digamos, de sus proyectos presentados. Entonces, como había que garantizar la transparencia, la libre competencia, la igualdad de trato y la legitimidad del concurso, nosotros decidimos iniciar un proceso de invalidación. Que lo primero fue garantizar la continuidad de atención de todos los proyectos que venían ejecutándose, ¿ya? Y eso lo menciono porque es algo que hubo mucho cuestionamiento público con respecto a la continuidad, que no dimos continuidad al 100% de los proyectos que venían ejecutándose, y obviamente se vieron postergados los 10 proyectos nuevos, que eran 10 proyectos de diagnóstico a lo largo del territorio. Durante el proceso de alegaciones, 61 OCAs participaron del proceso de observaciones. Yo quiero decir que de los
1.049 proyectos presentados. Estos son organismos que presentan un proyecto para adjudicarse, ¿cierto? El 14% de esos proyectos se vieron afectados por este proceso de invalidación, lo que corresponde a 150 de ellos. Reevaluamos los códigos, la mayoría de ellos no fue afectado con este proceso de invalidación, por tanto ya a partir de mayo de este año pudimos en el fondo dar continuidad formal con convenios con los proyectos. ¿Ya? Recordar que la invalidación se inicia en el mes de noviembre del año pasado, ¿cierto? Por tanto estos meses estuvimos capacitando a los equipos, reformulando obviamente todo lo que requería y se podía reformular, y también realizando el proceso de reevaluación. Hoy día, de los proyectos que se vieron afectados, a más tardar el 1 de julio, ellos cuentan con convenio vigente, pero como yo mencioné, habían 10 proyectos nuevos, 4 de ellos se vieron afectados en el proceso de invalidación y los otros pudieron partir una vez que tuvimos los análisis. Entonces, los concursos públicos y ejecución, y pensando en la ejecución programática y dar continuidad, implicó, y el segundo concurso implicó una serie de medidas, digamos, tanto administrativas como técnicas. Nosotros buscamos generar medidas de mejoras en el corto plazo asociadas a las mejoras del concurso 2, pero también en el mediano y largo plazo implementar mejoras a propósito de que no nos vuelva a pasar una experiencia como esa, ¿ya? Estamos hoy día con el desarrollo del primer concurso de este año, no tuvimos ninguna dificultad y estamos prontos ya a abrir los concursos nuevos. Pero ¿qué hicimos? Constituimos equipos, cambiamos jefaturas, tengo que decirlo también, mejoramos los procesos, incorporamos metodólogos también a los equipos de planificación de la oferta, implementamos medidas metodológicas y diseñamos nuevos sistemas internos para que no nos volviera a pasar, pero esperamos en el largo plazo poder ponerle más inteligencia, digamos, informática a este proceso. Si el 97% de nuestra oferta programática se desarrolla a través de organismos colaboradores, y este es el modelo, digamos, de adjudicación de proyectos, la forma de operar, nos parece importante generar un sistema de información que nos permita de manera eficiente y eficaz ir abordando cada uno de los concursos que se licitan. Contarles, y a propósito también de poder responder a la lista de espera, el 30 de mayo de hace poquito, se publicó en el diario oficial el nuevo reglamento de programas y de pagos, ¿ya? Por tanto, a la fecha nosotros no podíamos lanzar los concursos que implicaban nueva oferta programática. Esto es, cerrar la oferta del Servicio Nacional de Menores y iniciar nuevos programas. Entonces, como fue recientemente publicado el 30 de mayo, nosotros ya esta semana vamos a lanzar el primer concurso público de programa diagnóstico clínico especializado. Después vienen programas de cuidado alternativo, pericia, que también es un programa nuevo. Vamos a lanzar lista de espera en el mes de julio. Todo esto lo estamos cuadrando con el presupuesto, por eso tiene esta fecha. No nos dieron presupuesto, obviamente, para 12 meses. Concurso de familias de acogida, para, sobre todo, facilitar el proceso de desinternación de niños de 0 a 3. Por tanto, vamos a lanzar familias de acogida en ese curso de vida. Y un programa nuevo de programa de acompañamiento familiar territorial, que nos va a permitir prevenir el ingreso a residencia. Solo comentarles que el primer concurso que sale esta semana, que es Diagnóstico Clínico Especializado, es un programa nuevo que hemos construido con expertos nacionales e internacionales. Nosotros, para todo el diseño de la oferta programática, tenemos a UNICEF que revisa que nosotros estemos diseñando en línea con enfoque derecho. ¿Y por qué es importante esa revisión? Porque todo lo que hemos recogido de la historia del servicio es que hay mucha crítica al diseño, no solo la implementación, sí que los diseños son distintas orientaciones técnicas con los mismos objetivos y procesos. Por tanto, tenemos un revisor externo. También hemos trabajado diseños con la Universidad Católica, ¿cierto? Algunos académicos también especialistas que nos han ido ayudando, y por tanto vamos esta semana a aperturar 87 programas de diagnóstico clínico especializado, que ahora, en el cambio de la ley de garantía, este es el programa al que todos los niños tienen que ingresar, y eso cambia cómo hemos venido funcionando. Hoy día Tribunales envía directo a un programa. Ahora, a partir de esta instalación, que va a estar muy articulada con la instalación de las oficinas locales de la niñez, los niños entran al servicio para recibir un diagnóstico clínico de su situación personal, de su familia, sus territorios, y según los niveles de desprotección es que se deriva con un plan de intervención al programa que recibe, ¿ya?
La buena noticia de esto es que vamos a tener 10.400 plazas ya ejecutándose a partir de septiembre de este año. Nosotros tenemos 7.000 niños en lista de espera de diagnóstico y con esto estamos abordando una lista plazas más para poder acoger la demanda también que va a llegar de las oficinas locales de la niñez a propósito de la derivación de la instalación. Es importante esto porque es un cambio radical al sistema. Nosotros solo comentar que también, como hemos recibido y hemos recogido distintas críticas de cómo se implementaron los programas nuevos el año pasado, en el periodo anterior y anteriores a lo largo de la historia, es que cada implementación supone la formación de los equipos, ¿ya? Por ejemplo, en diagnóstico clínico especializado nosotros capacitamos 800 personas del Poder Judicial para que puedan derivar acorde a lo esperado y también ya estamos con los organismos colaboradores que van a participar de estos concursos para que participen sabiendo y conociendo en el fondo muy bien de qué se trata este programa. Entonces, ahora me quiero referir brevemente a la lista de espera. Ya nosotros heredamos una lista de espera, pero cuando empezamos a trabajar con el Poder Judicial, tenemos una mesa de trabajo con el Poder Judicial, vemos que para atrás no hay un sistema que nos permite de verdad conocer cuáles fueron las cifras, principalmente porque no era un sistema interconectado entre el Poder Judicial y el Servicio Nacional de Menores. Por tanto, hoy día en la actualidad nos encontramos trabajando sobre un sistema computacional que ya está interconectado, pero estamos desarrollando módulos que nos permiten ya no estar ciegos en todas las fases de derivación al servicio. Por tanto, es una lista de espera que estamos ahora trabajando, digamos, para poder llegar a los números y obviamente cuando los tengamos puedan ser compartidos también con esta comisión. Pero ¿qué hicimos? Fue reforzar el equipo de planificación de la oferta, esto porque lo que nosotros queremos es no repetir los mismos proyectos que se licitan año a año como se hacía en el pasado, sino que de verdad determinar dónde está la demanda. Y lo que hicimos, por ejemplo, para diagnóstico clínico especializado, que es el concurso que se lanza esta semana, fue mirar 13 años para atrás, ya 13 años para atrás, todas las derivaciones que tuvimos de tribunales para ver dónde están las mayores demandas, cuáles son las vulneraciones de daño en el fondo también, de derechos, que se fueron detectando y dónde están también las oficinas locales de la niñez para mapear obviamente dónde tiene que estar el circuito. Desarrollamos una metodología de demanda también con la Universidad de Chile para hacer proyecciones y poder situar ya la oferta programática también del próximo año y obviamente hacerlo cuadrar con el ejercicio presupuestario. Para abordar la lista de espera el año pasado hicimos una reasignación presupuestaria y logramos llegar a 3.400 plazas y este año con el presupuesto que tenemos vamos a llegar a 14.000 plazas de aquí a diciembre. Como dije, estamos en una mesa de trabajo nacional con el Poder Judicial. Esto es porque requerimos de un ejercicio no solo para abordar la lista de espera, sino para ver cómo se instala en el marco de la ley de garantía todo el circuito con las OLN, la formación de los equipos, que es algo que el Poder Judicial nos releva periódicamente, que es la necesidad de hacerlo. Hemos desarrollado un proceso de lista de espera, de gestión de lista de espera, eso porque obviamente hay programas que a veces no registran de manera inmediata las derivaciones o obviamente no van avanzando en los tiempos que se requieren de la intervención de los niños y a veces hay decisiones que se están retrasando y por eso estamos mirando en toda la región del país esa situación. Y como decía, tenemos un sistema ya interconectado con el Poder Judicial en donde nos falta subir un módulo hoy día que lo vamos a pilotear en conjunto y con eso ya podríamos tener todas las derivaciones en línea y poder llegar a los números reales. Me quedan 7 minutos, ya, entonces... Ya, solo les voy a dejar la presentación, pero mientras fuimos diseñando lineamientos técnicos, fuimos implementando. Por tanto, como habían dudas de la fiscalización, aquí yo tengo los números, les dejo la presentación, le podemos enviar información de todas las OCAs que se acreditaron en el año pasado. Yo recuerdo que tramitamos una ley, ¿cierto?, que se aprobó en el Congreso para poder extender al 30, para poder extender, digamos, el tiempo de acreditación, pero ya recibimos 342 OCAs, postulaciones de OCAs para ser acreditadas, y ya están en proceso de acreditación. Desarrollamos la supervisión en el 100% de los proyectos el año pasado, desarrollamos 8.896 supervisiones técnicas en todos los proyectos. También dimos cumplimiento a la fiscalización, que es algo que está por ley. Desarrollamos 750 procesos de fiscalización. Toda esta información de la fiscalización además está publicada en la página web con sus resultados, como indica la ley. Estamos haciendo una apuesta muy interesante en un sistema de formación continua y esto es una innovación muy importante para América, porque
la gran crítica del sistema es que obviamente los equipos no son especializados, la especialización en materia de protección no se estudia en la universidad, por tanto desarrollamos una academia que se llama Conectando Saberes, que la desarrollamos con el Laboratorio de Innovación Pública de la Católica, que está organizada en base a mallas curriculares por tipo de cargo y en línea con los nuevos diseños. El año pasado capacitamos a 9.000 personas, este año esperamos llegar a 10.000 personas también, y desarrollamos asistencia técnica en los equipos. Y esta es una solo ejemplo de lo que estamos desarrollando en la academia, que es un sistema de formación continua que también pone foco en cuidar al que cuida. Y ahí está el esquema de toda la oferta programática que nosotros tenemos que implementar, esto es, cerrar los programas del CENAME, y tenemos 5 años para ir implementando lo nuevo. Este año vamos a implementar diagnóstico clínico, pericia, programa ambulatorio de acompañamiento familiar con sus complementarios, y familias de acogida también. Vamos a implementar un programa nuevo y tenemos una piloto de residencia de vida independiente para jóvenes mayores de 18 años que aún están estudiando y están en residencia. Entonces, los desafíos que tenemos como foco: primero, continuar trabajando en la consolidación de la gestión del servicio. Como yo le decía, hoy día estamos trabajando en la estructura, en la orgánica, mirando los procesos más críticos. También estamos trabajando en un cambio cultural y gestión de cambio. La verdad es que hay mucha transformación que hacer en esta materia. Hay que erradicar prácticas con respecto al abordaje de los niños, ¿cierto? Hay que formar, y esto es un proceso lamentablemente lento, ¿no? Porque trabajamos con personas que, por más formación que nosotros desarrollemos, tenemos que ir cambiando las miradas, las prácticas, las formas de relacionarse para generar una cultura como primer viso de buen trato. Factores de riesgo asociados a la criticidad histórica, y ahí lo que yo les comentaba, mientras nosotros estamos implementando lo nuevo, seguramente ustedes en sus regiones ven que hay criticidad en algunos programas, sobre todo residenciales, y estamos en pleno proceso de contingencia todos los días, abordando las distintas situaciones que se presentan mientras avanzamos en lo que yo estoy mencionando. Estamos trabajando en una articulación con el intersector. Nosotros necesitamos que la ley de garantía empiece a implementarse. Hay mucha coordinación con el intersector, pero yo quiero sincerar acá que Chile no cuenta con programas especializados en temas de salud mental, consumo para la población más dañada. Y eso afecta a los procesos de protección que nosotros necesitamos impulsar, y es por eso obviamente que estamos en distintas instancias trabajando con las subsecretarías de salud, como el servicio de Senda también, para poder diseñar nuevos programas en esa materia. Y como para finalizar, estamos todavía acreditando organismos colaboradores y invitando a que más organismos colaboradores puedan acreditarse nuevos, en el fondo, porque también reconocemos que ahí hay que crecer para poder abordar los distintos programas a lo largo de Chile. Estamos con modelos de residencias familiares de administración directa que requieren mejorar en estándares, y estamos ahí con algunas cosas que vamos a hacer. Estamos desarrollando un piloto que esperamos implementar en la región de Biobío a propósito de acoger en un dispositivo residencial distinto a los adolescentes que tienen infracción de ley, y estamos rediseñando la oferta programática. ¿Ya? Eso como para terminar, presidente. Gracias, directora, muy completa su exposición. Le voy a pedir entonces que nos haga llegar a la Secretaría de la Comisión su presentación y el informe de gestión al que hizo referencia en algún momento, dando respuesta anticipada a lo que pidió de alguna manera el diputado Johannes Kaiser, a quien aprovecho felicitar también por su paternidad reciente, estimado colega. Ofrezco la palabra sobre la presentación que hizo. Dígame. Me gustaría proponer un pequeño cambio en el formato de preguntas y respuestas, señor presidente. Dígame. No sé si usted ha seguido las comisiones en Estados Unidos. Al diputado se le entregan 7 minutos. ¿Ya? Y dentro de esos 7 minutos presenta las preguntas y recibe las respuestas que alcancen dentro de los 7 minutos. Eso nos permite tener un diálogo, profundizar las preguntas cuando la respuesta sea insuficiente, y hace bastante más, y permite también que se responda a aquello que uno pregunta. Muchas veces se suman todas las preguntas que uno tiene y al final hay preguntas que se caen debajo de la mesa. Creo que sería un sistema interesante de implementar, señor presidente. Muchas gracias. Diputada Pérez. Bueno, primero saludarlo, presidente, saludar a la comisión y saludar también a la directora. Yo la verdad que más que referirme a la presentación que hizo
la directora, me gustaría hacer una reflexión, ya que estamos iniciando esta comisión investigadora, porque yo desde que inicié como diputada he estado muy al tanto y muy pendiente, oficiando, denunciando situaciones que a mi parecer creo que son de suma gravedad y es lo que está ocurriendo hoy día con el servicio Mejor Niñez. Yo primero que todo lo que dije en la primera sesión, esto no tiene que ver con un gobierno, esto tiene que ver con lo que ocurre realmente y lo que está pasando con el Estado, con nuestros niños, que los está descuidando a los niños, niñas y adolescentes vulnerados. Hoy día yo escucho a la directora y la verdad que me da un poco de preocupación, porque si bien es cierto, yo entiendo que es su propuesta de trabajo, cómo lo van a enfrentar, y es muy válido, pero yo quiero decirle a todos ustedes que acá hay algo que es grave. Hoy día estamos viviendo una situación muy compleja, han perdido la vida niños que han pertenecido, adolescentes que han pertenecido al servicio de Mejor Niñez. Acá hay muertes, en Biobío hace muy poco ocurrió una, este fin de semana ocurrieron hechos realmente alarmantes en donde los adolescentes infractores de ley que continúan conviviendo con los niños vulnerados, están haciendo ya, están escalando, digamos, en el nivel de violencia a tal magnitud de secuestro en Coliumo, que es la residencia en donde llevaron a los niños de la residencia que fue quemada, ¿verdad?, en Castellón, en la calle Castellón. Entonces, hoy día estamos hablando no solo de droga, no solo de niveles de prostitución dentro de la residencia, no estamos hablando solo de armas dentro de la residencia. Hoy día estamos hablando que en las residencias de Mejor Niñez lamentablemente están ocurriendo situaciones tan graves como la que acabo de mencionar, que son lo que pasó esta semana, hace 3 días, que han denunciado los funcionarios, que afortunadamente hoy día los medios de comunicación han dado a conocer, y que son secuestros de funcionarios, robos también a funcionarios y también agresiones a funcionarios que trabajan, y por lo tanto yo quiero solicitar en esta comisión, que es muy importante y que lo hice por escrito, pedir que por favor a esta comisión puedan estar presentes primero la asociación ANFUSEPNA y su presidenta nacional María Paz Díaz Villalobos, además de la asociación ANTRAP, que es la Asociación Nacional de Trabajadores de Protección. Yo creo que es súper importante y no tenemos que tenerle temor de escuchar a quienes están hoy día con los niños, niñas y adolescentes, y que finalmente son los que viven la realidad de lo que pasa en las residencias. Yo entiendo el plan que menciona la directora, creo que está bien, pero creo que hoy día hay una situación que es urgente y que es grave, porque de lo contrario vamos a terminar perdiendo vidas, y recién ahí nos vamos a dar cuenta de la magnitud de lo que hoy día está ocurriendo con este servicio, porque convengamos que la implementación de este servicio no ha sido el acorde y que tenemos problemas de deficiencia y además de irregularidades. Gracias, diputada Pérez. Entiendo entonces que una de las cosas que señaló diputada Pérez que podría exponer la directora, aprovechando su presencia, es la situación de secuestro, que efectivamente fue un caso de hace 2 días, ¿cierto? Que me parece que igual es muy importante. Quizás darle un esbozo al tema. Usted habla de robo a funcionarios, agresiones. Y respecto a la citación de los funcionarios de la organización que usted está señalando, no sé si están dentro del listado. Sí, presidente. Sintrasub, esa es la que usted manifestó, Sintrasub. Sí, me parece que leí. Está pedida. ANFUSEPNA, no. ANFUSEPNA no la han pedido hasta ahora. Y sí han pedido asociación ANTRAP y Sintrasub. Faltaría agregar la que usted ha señalado recientemente. ANFUSEPNA. Ya. ANFUSEPNA. Y su presidenta es la María Paz Díaz Villalobos. Y yo creo que sería importante igual para poder ir retroalimentando, porque una cosa es lo que se está haciendo y otra cosa es lo que se vive diario. Muy bien, diputada. ¿Lo hace a través de la petición con el tercio de lo requerido? Ya, muy bien. ¿A quién más? Doña Paula Labra.
Después doña Ana María Gamuri. Gracias, presidente. Saludar al... lo hago bien. Ahí sí. Repito el saludo. Tomando las palabras de lo que planteó la directora, me quiero enfocar en tema presupuestario. Tomando sus palabras, vuelvo a repetir, mencionó que las plazas, cuando ellos recibieron el servicio, que fue el año 2022, estaban en una ocupación de un 40%, respecto a lo que se mencionó, es decir, faltaba un 60%. Por lo tanto, esto no se condice con una ejecución presupuestaria de un 98%, siendo que el total de ejecución presupuestaria considera el subtítulo 21, que es la contratación de personal. Así lo mismo, si se invalidó una cantidad importante de proyectos en noviembre de 2022, que eso considera un presupuesto anual de ese mismo año, también me hace un poco de ruido que la ejecución presupuestaria sea un 98%. Yo creo que sería bueno que pudiéramos tener el detalle de eso, de lo ejecutado real del total, versus lo que fue refrendado o comprometido, que a veces eso se puede malentender. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, saludar también a la directora. Me parece pertinente lo que acaba de decir mi colega, poder aclarar eso, pero creo, presidente, que no nos pusimos de acuerdo, no nos acuerdo en el sentido de concordar las listas de invitados cada uno, ¿verdad? Ahí sí. Ahí sí, ya. Todo no. No. Creo que nos faltó ponernos de acuerdo en concordar las listas de invitados, porque en el fondo vamos a empezar a proponer los mismos invitados. Entonces, quizás dar un plazo en que cada uno de los integrantes de esta comisión propongamos la completa lista de invitados para que hagamos una síntesis de aquello y así podamos ser más efectivos. Porque nos va a pasar esto, que vamos a estar justamente repetiendo. Sobre el punto, también. diputada, había plazo hasta el día viernes a las 12 horas. Llegaron 2 listados, los cuales se van a consensuar, la Secretaría de la Comisión lo va a consensuar para proponerlo en la próxima oportunidad. ¿Le parece? Ofrezco la palabra. Diputado Kaiser. Muchas gracias. En razón de lo expuesto el día de hoy, me gustaría extender, eso sí, una invitación al anterior director del servicio, para que nos pueda explicar qué es lo que se hizo y se trabajó hasta el momento de entrega del mismo a la siguiente administración. Posteriormente, mis consultas, señor presidente. Tenemos también respecto a la ejecución parlamentaria, presupuestaria, disculpen. Activos, la ejecución presupuestaria planteaba una ejecución de los activos no financieros del 76%. Solo del 76%. La consulta es por qué se llegó al 76% y no al 100% como se habría esperado. Después, respecto a los adolescentes no acompañados, esta es una pregunta que está dentro del tema, pero existen exámenes médicos que se realizan a los adolescentes no acompañados para establecer que efectivamente son adolescentes y no ya mayores de edad, puesto que eso ha sido un problema no menor en Europa. Conocemos el tema con migrantes que se dicen ser adolescentes y no lo son. Respecto del presupuesto, el aumento del presupuesto, nos decía, señora directora, que el presupuesto había aumentado 14,4%. Bueno, en términos reales y descontando la inflación, porque supongo que eran 14,4% en pesos, en términos reales y descontando la inflación, tiene que haber sido entonces un 4% de aumento. Ese 4% está entonces en correlación con un aumento en la demanda del servicio. ¿En cuánto aumentó la demanda al servicio? Es decir, cuántas atenciones más tuvieron que realizar, y en ese sentido tuvimos una disminución del presupuesto per cápita de los niños acompañados o no. Eso me gustaría saberlo también. Respecto de la dotación de planta, nos presentaron muy correctamente que la dotación de planta había sido prácticamente alcanzada, es decir, la contratación por la dotación de planta. Me gustaría saber cuánta gente está contrata. Respecto de los programas de diagnóstico, solo el 5% del presupuesto, o sea, de las prestaciones son los programas de diagnóstico. Normalmente uno podría esperar que el porcentaje fuese muchísimo más alto, en razón de diagnósticos realizados y personas que entonces son derivadas de vuelta a su casa por X razones. Solamente el 5% me parece un poco
pequeño, comparándolo, por ejemplo, con atenciones médicas normales. Aquí estamos hablando también de un correcto. Lo otro, si me puede responder la señora directora, yo tengo entendido que se advirtió a la administración del ministerio antes del segundo concurso de licitación de que había problemas, antes, de que funcionarios le habían advertido por los canales regulares que habían problemas serios con la licitación y que esas advertencias no fueron escuchadas y que por lo tanto por eso se produce efectivamente este desastre que tiene también efectos financieros no menores para el servicio, puesto que aquellos que no fueron, o sea, aquellos a los cuales se les licitó y a los cuales se les quitó la licitación tienen evidentes posibilidades de exigir indemnizaciones a través de la justicia civil. Y eso es un daño patrimonial no menor. ¿Quién se hace cargo de eso? Respecto de las... Y aquí entramos al tema de la cooperación con el Poder Judicial. Hace 2 años atrás habían 53.838, 3 años atrás, disculpen, 53.838 órdenes de búsqueda vigentes en el Poder Judicial para menores de edad. No sé cuántas serán en este momento, sé que las cifras del Poder Judicial no se condecían con las de Carabineros y no se condecían con las de investigaciones. Es un desastre meridiano. Pero de todas estas órdenes de búsqueda del Poder Judicial, que yo supongo, cuanto menos suman también las de Carabineros e investigaciones, ¿cuántas de esas órdenes de búsqueda están relacionadas con menores que están bajo el cuidado del Servicio Mejor Niña? Ese es un tema que también me gustaría saber, señor presidente. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Kaiser. Diputada Gamuri. Yo creo que todas las preguntas que se están planteando aquí son todas relevantes, interesantes, necesitamos conocer esa respuesta, pero también yo pienso que para ordenar un poco la conversación, porque hoy día estamos viendo la presentación de la directora de cómo se hereda esta situación, ¿cierto? Cómo se toma y lo que se está diseñando y planificando para adelante. Pero a mí, por lo menos como diputada, me parece necesario indagar un poco para atrás también. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Por qué, por ejemplo, quién determinó que 10 meses era un tiempo suficiente para hacer este traspaso de un servicio tan complejo? Es decir, creo que para poder caminar a soluciones y esclarecimientos también tenemos que tratar de entender la historia completa y dónde se produjeron en los errores en esta cadena de decisiones que finalmente nos llegan a esta dificultad de implementación del servicio, que aquí somos todos conscientes que finalmente nos tienen esta comisión investigadora. Entonces, me gustaría, directora, partir un poco por atrás. Por ejemplo, ¿cómo se definen esos 10 meses para hacer un traspaso cuando evidentemente tenía una complejidad muchísimo mayor? ¿Qué pasó? ¿Hubo una comisión? ¿Hubo un equipo responsable? Ellos han prestado cuenta de lo que aquí ha pasado, quizás reconstruir un poquito la historia para que podamos entonces ir caminando a solucionar la misma, pero entender dónde se generaron las problemáticas, ¿no? Para que también podamos deslindar responsabilidades y poder proactivamente caminar hacia las soluciones. Directora, quizás si pudiéramos profundizar un poquitito en eso para que todos nos quede claro cómo se fueron dando los acontecimientos, quién determinó ese plazo y quiénes fueron los responsables de este traspaso, dónde estuvieron, según lo que ustedes han analizado y el plan que están haciendo para salir adelante, dónde estuvieron las principales fallas que se pudieran haber previsto. Esa es la pregunta como muy concreta que a mí me gustaría hacer, presidente. Gracias, diputada Gamuri. Diputada Medina. O sea, perdón, diputada Muñoz. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos los presentes y, bueno, recordar, yo efectivamente también soy de la región del Biobío y ahí hemos vivido lamentablemente muchos episodios lamentables con las residencias. Uno de ellos es la quema, ¿cierto?, el incendio que hubo hace un par de semanas atrás en una de ellas, donde lamentablemente se vieron perjudicados, ¿cierto?, los menores, los adolescentes ahí, pero también los funcionarios y además los últimos acontecimientos del secuestro, ¿cierto?, que hubo también también de la residencia donde estos jóvenes también fueron trasladados. Entonces son varios elementos que me gustaría aquí, ¿cierto?, que la directora pudiera profundizar, aclarar al respecto. Lo otro, también hay a través de algunos elementos que se han visibilizado debido a estos hechos, es que siguen juntos, y ahí quisiera que ojalá nos pudiera aclarar, los infractores de ley están juntos aún con los jóvenes o adolescentes, ¿cierto?, que están ahí con vulneración de derechos. Entonces ahí yo siento que
se sabe, ¿cierto?, hace mucho tiempo atrás que ellos iban a estar separados, entonces sigue, es una información que anda rondando y me gustaría que lo aclarara, porque siempre nos dijeron que esto iban a estar separados, ¿cierto?, pero que han salido a la luz algunos elementos como que están juntos. Eso me gustaría que ojalá se pudiera aclarar. Y lo otro, específicamente lo que es atención de salud, ¿cierto?, cómo está avanzando, porque en el fondo cómo se está, recordar que había lista de espera en relación, ¿cierto?, a la atención de salud de los niños, niñas y adolescentes, y el tema educacional. Yo quiero poner un énfasis aquí en el tema educacional, porque como estamos viviendo, tenemos conocimiento que lamentablemente hay deserción escolar, y nuestros niños, ¿cierto?, que están en dentro del sistema del Estado, tienen que tener obviamente una protección especializada, una protección específica, ¿cierto? Y ahí es donde percibimos, y a mí me llegó una información porque yo soy de la Comisión de Familia, y ahí nos llegó una información de que los niños efectivamente había un alto porcentaje de matriculados. Pero no es lo mismo que el niño desde el momento que en marzo se matricula, no es lo mismo que el niño vaya a asistir a clase regularmente con su asistencia. Y ahí yo quiero que toda la comisión pongamos énfasis también en este punto, porque una cosa es que se haya incrementado el porcentaje de matrícula, ¿cierto? Pero otra cosa es que el adolescente, el joven, ¿cierto? El adolescente, perdón, niño ni adolescente, asista a clases. Y ese es un punto medular, directora, que yo quisiera que profundizáramos ahí, porque la información que tenemos nosotros es que se aumentó el porcentaje de matrícula, pero el de asistencia no hay ninguna información. Y ese también yo creo que es un punto medular en el tema educacional, y evidentemente la salud también, que ambos aspectos, más otros elementos también que nosotros hemos levantado, como por ejemplo en el ámbito de convenios para que los jóvenes, ¿cierto?, o los adolescentes a futuro tengan, ¿cierto?, por ejemplo, el ámbito laboral, el ámbito educacional, como que puedan terminar su educación y después, obviamente, continuar una vida independiente bien resguardado por parte del Estado. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputada. Ofrezco la palabra. Muy bien, diputado Kaiser. Diputada, sí, diputada Pérez, diputada Gamuri. Yo quiero apoyar la moción de la diputada Ana María Gasmuri de poder, para que no estemos, porque en el fondo propusimos todos los mismos invitados, ¿me entiende? Entonces creo que es importante que podamos ordenar un poquito o dar un plazo para que realmente podamos tener distintas personas que puedan venir a exponer. Yo tengo también la presidenta de la Corte de Apelaciones que quiere estar presente en esta comisión, y yo creo que es fundamental que ella esté acá, y la verdad que por lo mismo pedir ese plazo que es muy necesario. Muchas gracias. Muy bien. Diputado Orsini. Sobre el punto, presidente, el día viernes, como habíamos acordado, yo envié mi lista de invitados, pero además lo seleccioné por temas. Y quisiera poder, presidente, no sé si ya tenemos un WhatsApp de la comisión, ¿sí? Quisiera poder enviárselos por ahí, porque separé cada tema que tenemos que tratar, y en cada tema puse los encargados de esta administración y de las administraciones anteriores también, para que pudiésemos más o menos dejarlo. Lo dejé en 10 sesiones. Entonces, sí, yo creo que ahí está bien concentrado. Si lo pudiésemos usar quizás de guía. Muy bien. Sobre el punto, hay 34 invitados de la diputada Orsini y mío, personal, que enviamos el día viernes antes de las 0 horas. Hay 34 invitados para 8 sesiones que tenemos, para 7 comisiones ya, porque esta ya no, esta era la octava, pero ya tenemos 7 que es restante para 34 invitados. Si queremos invitar a todos, porque hay que abordar todos los puntos, yo creo que prudente, habría que desde ya pedir una prórroga de los 30 días. Porque si no, pero por eso, porque la idea, tal como hablamos en general en la primera sesión, es de consensuar un buen número de invitados que aborden todos los temas, sin dejar ninguno sin abordar, con una mira de Estado, tal como propone la diputada Pérez. ¿Les parece? Entonces, recabo el acuerdo para la prórroga de 30 días. Para ordenarnos... Para, 30 o 60. 30. Para ordenarnos definitivamente. ¿Les parece hacer tomar ese acuerdo? Sí, pero nosotros tomamos el acuerdo para solicitarlo a la sala. ¿Les parece? Sí, este plazo se puede prorrogar solo una vez. ¿Estás seguro que los 30 días están bien?
Sí, claro. Sí. ¿60 al tiro? Ya. Presidente, muy cortito. Por supuesto, diputado. Y lo mismo, por ejemplo, si tenemos varias sesiones, también ir mezclando los invitados, o sea, porque podemos escuchar en una sesión a una asociación, además de la presidenta de la Corte de Apelaciones, o ir mezclando los invitados para que de verdad podamos ir, porque en general las asociaciones tienen casi todas las mismas demandas. Es como bastante similar, sí. ¿Me entiende? Entonces hagamos algo por el aprovechamiento del tiempo, sobre todo de la directora. ¿Qué les parece si tomamos el acuerdo ya por 60 días la prórroga total, si lo terminamos antes, lo terminamos antes? ¿Les parece? Ya, eso es tal como lo proponía la diputada Orsini y usted y alguien más de ustedes. ¿Les parece? Eso primero. Segundo, proponer una calendarización de acuerdo a eso esta semana. Y aprovechar el resto de tiempo que le queda para que la directora nos haga una presentación respecto a las preguntas y observaciones que le hicieron algunos diputados de esta comisión. ¿Les parece? Porque no son las 14:42, creo que hay comisión a las 15. ¿Les parece? Ahora, esto no quita que le pidamos a la directora que nos venga, que esté citada nuevamente, ¿cierto?, a exponer por los mismos temas que no queden claros o que la respuesta sea incompleta a juicio de algunos, pero en definitiva que pueda venir en una segunda oportunidad. ¿Les parece? Diputada Gamuri. Gracias, sí, cortito, presidente. Yo también quería sugerir, porque acá vemos que, por lo que vamos vislumbrando, gran parte de los problemas que ha tenido la instalación, ¿cierto?, del servicio ha tenido que ver con el intersector, particularmente salud y educación, que ahí tenemos dos nudos críticos. Entonces yo también quería proponer que quizás dediquemos una sesión completa al tema salud, otra sesión completa al tema educación, porque si no vamos mezclando todo en todas las sesiones y no avanzamos. ¿Sí? Me gustaría poder separarlo para que avancemos en ese ámbito que creo que son centrales. Mientras no despejemos aquello, la verdad es que es difícil que este servicio pueda cumplir con su cometido si es que no están claras estas otras responsabilidades intersectoriales. Muy bien, sobre el punto le propongo una reunión para internalizar todos los nombres que haya en la calendarización luego de la prórroga de 60 días más y poder trabajar en forma más ordenada y participativa, consensuada con todo y cada uno de nosotros. ¿Les parece? Y le damos tiempo entonces a la directora para tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que se le ha hecho hoy día. Gracias, presidente, por su intermedio contestar. Si me faltan preguntas, tú me vas... Ya, lo primero con respecto a la población objetivo del servicio y la promesa de separación de niños vulnerados de niños que han cometido delito, el servicio de reinserción obviamente va a abordar mayoritariamente esa población. Sin embargo, en este país, así como en todos los países del mundo, hay una población, un número de niños importante que es población compartida entre ambos áreas de trabajo. ¿Por qué? Porque Tribunal de Familia estima que aun cuando haya niños que han cometido delitos, ¿cierto?, requieren de una medida de protección. Por tanto, nuestro deber como servicio es dar respuesta a esas derivaciones. Nosotros no podemos decir, no, como cometió delito, no voy a cumplir esa orden de tribunal. Nosotros estamos obligados a brindar protección. Y eso hace que efectivamente nos veamos enfrentadas a situaciones que han pasado más fuertemente en la región de Biobío, y ahí las diputadas están muy informadas, más allá de responder una situación específica que salió por los medios. Nos hemos enfrentado, sobre todo yo diría las últimas 2 semanas, en situaciones difíciles en la residencia de Castellón por un grupo de adolescentes que han ido infringiendo la ley, ¿no? Y por eso se han tomado medidas el fin de semana de trabajar muy fuertemente con el fiscal regional, ¿cierto?, con el Servicio Nacional de Menores, que también los niños están en programas ambulatorios ahí. Nosotros tenemos mensualmente un cruce de información con el Servicio Nacional de Menores, y ahí podemos detectar cuál es la población compartida. En el mes de febrero, recuerdo que en las residencias de todo el país habían 64 adolescentes que eran parte de ambos dispositivos. ¿Nosotros qué estamos haciendo como servicio? Porque la respuesta que nosotros tenemos hoy día, residencias familiares, que son las residencias de administración directa, que acogen a adolescentes con la mayor trayectoria de daño, ahí se concentran, digamos, principalmente los adolescentes que han infringido la ley, pero que tienen medida de protección. Nosotros primero definimos realizar un estudio con el cual nos está dando soporte UNICEF,
principalmente para que nos ayude a determinar cuál es el mejor programa que acoge, que debería acoger a los niños, digamos, que tienen este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque no los tenemos en Chile. Las residencias de administración directa no fueron pensadas para una población que tenga compromiso delictual. Lo que va a buscar el estudio es mirar el mundo, ¿cierto? Tomar las mejores prácticas también nacionales y determinar un programa específico para ellos. Ahora, también lo pusimos en el presupuesto, estamos ya trabajando con lo que llevamos del estudio en un diseño nuevo y esperamos generar un piloto en la región del Biobío, que es donde concentramos, digamos, un número importante de jóvenes y desde este dispositivo poder avanzar. Un dispositivo que, por cierto, requiere del soporte, porque cuando uno mira los diagnósticos de estos jóvenes, la mayoría tiene problemas de salud mental y consumo problemático, y es eso que obviamente motiva muchas de las situaciones que se presentan en términos de complejidad al interior de las residencias. Lo que han levantado en distintas instancias de trabajo las asociaciones de funcionarios, tanto en instancias de trabajo que tienen con el servicio, también con el Ministerio y con la Subsecretaría de la Niñez. Tenemos una agenda de trabajo, dice relación con abordar dispositivos distintos para esta población, que es lo que estamos diseñando, es lo que yo estoy mencionando ahora. También el reconocer que el trabajar en residencias implica unas condiciones laborales distintas, y es por eso que nosotros estamos presentando una ley, es que esperamos sea una ley corta, que resguarda y reconoce el trabajo de las residencias como un trabajo forzado, y eso abre de una serie de condiciones distintas a los otros programas de los trabajadores. Tenemos todo un plan de trabajo este año que ya estamos desarrollando de cuidado de equipo, autocuidado, estamos trabajando también con la Mutual en programas específicos para abordar la violencia, y también pedimos un pronunciamiento a Contraloría que salió hace poco, que tiene que ver con la activación del artículo 90 del Estatuto Administrativo. Esto es la defensa de los trabajadores cuando sean agredidos. ¿Por qué pedimos un pronunciamiento? Porque nosotros tenemos la misión de proteger a los niños, ¿cierto? Y por otro lado tenemos que enfrentar la defensa de los trabajadores. Lo que determinó Contraloría, y por eso tenemos una mesa de trabajo con las asociaciones, es que frente a situaciones graves, que pongan en riesgo de vida, la integridad de los trabajadores, nosotros tenemos que activar artículo 90, y eso significa querella y defensa de los trabajadores frente a esas situaciones. Lo menciono porque también me imagino que la Defensoría de la Niñez y la UNICEF se van a pronunciar si es que nosotros activamos aquello, pero ya hay un pronunciamiento formal y que lo activamos a propósito de aquello. Con respecto al presupuesto, ustedes van a contar con la presentación, ahí está el detalle de la ejecución presupuestaria, son datos reales, y está también en el informe de gestión, y son información que nosotros obviamente trabajamos y informamos a la DIPRES y somos supervisados por eso. Cuando yo digo que el servicio partió con esa falta de dotación, me estoy refiriendo al 1 de octubre del año 2021. Nosotros durante el 2022 contratamos a obviamente gran parte de esa dotación, llegamos a diciembre con el 90% de la dotación cubierta, por tanto el subtítulo 21 se ejecutó en un 94%, obviamente que no logramos cubrir el 100%, pero ahí está también la información, está en la presentación y la van a poder revisar. Y el concurso 2, lo que nosotros hicimos fue reasignar lo que se iba a ejecutar, pero era solo un mes, era diciembre, ¿ya? Y por eso pudimos abordar el 100% de la lista de espera de familia acogida, que fueron 900 plazas también, y otras cosas que pudimos hacer. Entonces, no era un porcentaje importante, porque además gran parte de lo que se ejecutaba en diciembre se paga en el mes de enero, ¿ya? Entonces, por eso no se vio afectado, pagamos un mes para atrás. Así funciona el sistema de cálculo, porque trabajamos con un fijo y con un variable, y cada modalidad tiene un sistema de pago. Perdón, es buena la pregunta, por eso le voy a preguntar a la diputada si está conforme con la respuesta o si quiere profundizarla, porque es muy pertinente, y lo mismo que señalaba la diputada Muñoz por el tema de la segregación o no, ¿cierto? Que me pareció muy interesante la asistencia, matrícula, versus matrícula, asistencia, sí, y el tema de la segregación de los niños. Sí. Exacto. Respondiendo a lo que consulta el presidente, no es que esté dudando las cifras, pero de todas maneras nos gustaría, por favor, recibir por oficio los datos de ejecución presupuestaria versus lo refrendado. Y entiendo que se haya atrasado un mes, pero el convenio dice que lo hicieron en mayo, entonces no creo que se pueda haber pagado algo en diciembre.
Entonces ahí me queda la duda. Muchas gracias. El concurso 2 inició su proceso de invalidación el 30 de noviembre. Ya los proyectos debían formalmente partir el 1 de diciembre de 2021. De esos, recordar que 10 eran nuevos. Ya los otros dieron continuidad, por tanto esa ejecución se realizó. Entonces, cuando yo me refiero a que lo nuevo iniciaba el 1 de diciembre, es un mes que distribuimos esos recursos a otros proyectos, por tanto se ejecutó. Pero eran 10 nuevos, ese es el dinero fresco, ¿ya? Eso es como la claridad, pero lo vamos a oficiar con la claridad necesaria con respecto al segundo concurso y a la ejecución presupuestaria 2022, pero igual en el informe que les vamos a compartir, que les vamos a enviar quizás por mail, va a tener claridad de todo el resultado de gestión. Y sobre la población objetivo, ¿quedó claro? Como de la infracción de ley versus los adolescentes, ¿sí? Sí, ya. Pero dio respuesta a lo de la diputada Muñoz, director. Ya. Y el tema de la segregación. Y diputada Comul. Ahí sí. Sí, y también tenía una duda con respecto a lo planteado por la diputada, en el sentido de que de esta combinación o esta mezcla, ¿cierto?, de infractores de ley con los que están bajo protección. Entiendo, y por favor le pido a la directora que me corrija si es que estoy equivocada, porque quiero dilucidar esto, que en el caso en que concurran, que son sujetos de protección, pero además son infractores de ley, parece que prima el ser sujetos de protección antes que el ser infractores de ley. ¿Y eso sería la explicación? ¿Ah? Pero entiendo, pero me parece que eso finalmente es lo que concurre, que hace que estén en una misma... Lo comprendo. Lo que creo que hay una colisión de dos derechos que alguien está determinando, digamos, que la protección... Por eso le pregunto a la directora si me lo puede aclarar. Si nos puede zanjar ese punto, exacto. Directora, Es que... zanjar ese punto que yo creo que es muy importante para todo lo que esta comisión. La ley del servicio indica que frente a una derivación de tribunales o de la Oficina Local de la Niñez, en el marco era, nosotros tenemos que acoger, ¿cierto?, la derivación por graves vulneraciones de derechos. Entonces, si hay un niño que tiene una sanción, vamos a decirlo así, en un medio libre, no está en un CIPSRC con una sanción que implique la pérdida de libertad, esa medida prima. Por tanto, nosotros podemos tener en dispositivos nuestros a niños que requieren de protección, requieren de un espacio de protección ambulatorio también puede ser, o residencial, y además tienen una sanción que implica un arresto domiciliario, por decirlo de alguna manera. Y ahí, en el fondo, tienen que estar en el servicio. Y lo que nosotros estamos desarrollando ahora, a propósito de, como yo decía, en el mes de abril teníamos 64 adolescentes en el país que estaban en residencia, es un modelo distinto para poder separar. Pero también quiero decir que en el caso de Biobío, por ejemplo, en alguna de las residencias no están mezclados los perfiles. El 100% de los adolescentes son población compartida con Sename, ya están en atención simultánea. Lo que nosotros estamos reconociendo, y que es un nuevo crítico, y por eso nos estamos haciendo cargo, es que el modelo, obviamente, de residencias familiares no es un modelo pensado para niños con compromiso delictual. Y por eso tenemos que diseñar uno nuevo, que no tuvimos los recursos necesarios el año anterior. Hoy día estamos trabajando en el diseño, UNICEF nos está estudiando, como ayudando con el estudio, y esperamos ya, ojalá pilotearlo lo más pronto posible en la región de Biobío. ¿Ya? Sí. Entonces, como hay quizás un nudo crítico que usted nos está detallando ahora, que yo creo que es muy, muy relevante, ¿se viene ya un proyecto de ley al respecto? Porque los nudos críticos van a tener que pasar también por acá por el Congreso, o van a verlo de otra manera, administrativamente, Eso yo creo que es importante aclararlo. Yo creo que no me estoy explicando bien, pero esto no requiere un cambio legal. Cuando hay medida de protección, aun cuando el adolescente tenga una sanción en el ámbito ambulatorio, ¿cierto?, una sanción que implica la no privación de libertad, es misión del servicio dar la protección. Si el adolescente tiene una medida de pérdida de libertad, esto es ingresar a un CIPSRC, ahí pasa a Sename. Entonces, es posible que un grupo de adolescentes sea población compartida de ambos dispositivos. Lo que nosotros tenemos que hacer con el servicio de reinserción, y así estamos trabajando con ellos, es diseñar ambos nuevos programas que den mejor respuesta a lo que estamos dando hoy día.
¿Sí? Sí, presidente, quizás sería bueno oficiar para preguntar cuántos niños que están con medidas de protección tienen además sanciones penales por responsabilidad penal adolescente para poder ver la magnitud de niños que atienden ambos servicios y cómo se relacionan entre ambos servicios también, porque es altamente probable que un niño que es infractor de ley esté sufriendo vulneraciones en su hogar. No es normal que un niño de 14, 15 años esté delinquiendo. Entonces, es muy probable que haya niños que están siendo atendidos por ambos servicios y creo que es importante saber cómo esos servicios se relacionan y conversan para darle a ese niño el mejor trato posible de acuerdo a su situación. Recabo el acuerdo para oficiar en los términos solicitados por la diputada Orsini, ¿les parece? Muy bien. Sí, por supuesto. Yo muy cortito, Sí. Bueno, yo tengo entendido que efectivamente, como dice la directora, ellos tienen que atender a los niños infractores de ley, ¿verdad? El servicio tiene la obligación de hacerlo, pero tengo entendido, y es por eso que sería tan bueno que la ex directora pudiera estar presente acá, porque fue en el gobierno anterior donde se hizo esta ley, que no se puede... no pueden estar los niños infractores de ley juntos en las mismas residencias con los niños vulnerados de derecho, porque eso es brutal y eso es lo que está ocurriendo por lo menos en Biobío. El día del incendio había niños infractores de ley que llevaban semanas teniendo problemas tremendos y que no tenían una atención de salud, que es lo que en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, de que no tenemos ahí este trabajo que debería existir, pero hay niños ahí en esa residencia que son vulnerados de derecho y que no son infractores de ley y que tienen que vivir toda esta situación y todos estos gritos y toda esta violencia, y eso, la verdad que eso no se puede permitir, pues eso es, de verdad que creo que eso hay que tomarlo, eso es lo que digo yo, que hay que hacerlo de forma urgente, ver cómo solucionamos ese nudo crítico, porque esto es lo que está haciendo finalmente, que está vulnerando los derechos de niños que han sido vulnerados en su vida. Entonces es como súper cruel lo que está pasando con ellos, porque ellos no tienen por qué vivir con este nivel de violencia, con este nivel de agresiones, ni con drogas, ni con armas, ni como lo que está pasando en todas las residencias. Muchas gracias. Colegas, faltan 2 minutos para las 3. Diputada Orsini. Diputada. Sí, quisiera hacer la última solicitud de información, ya que tenemos a la directora acá, es sobre las listas de espera. Usted en su presentación dijo que era importante transparentar cuáles eran los números reales de las listas de espera, porque la anterior directora del Servicio Nacional de Sename, que hoy día es candidata además a ser defensora de la niñez, habría entregado cifras que no corresponden con la realidad. Entonces, creo que es urgente que podamos, urgente de aquí al miércoles, que es el día que se va a nombrar la Defensoría de la Niñez, si pudiésemos tener claridad de las cifras de las listas de espera de cada uno de los años anteriores. Muy bien, con el acuerdo de la comisión solicitamos ese oficio y los términos y con ese plazo ojalá solicitado por la diputada Orsini. Queda 1 minuto para las 3. ¿Qué les parece si ya tomamos el acuerdo de solicitar a la Cámara una prórroga por 60 días? Eso significa que son 8 sesiones más. ¿Qué les parece citar para la próxima sesión nuevamente a la directora de la niñez para cerrar este tema inicial? Sí. Sí, lo que pasa es que quedan temas pendientes y además porque hay temas que son propios del tenor de la competencia de esta comisión, que son, por ejemplo, dice relación con el tema de pagos, ¿cierto?, que no hizo referencia, el tema de contratos de trabajadores, irregularidad administrativa, situaciones disciplinarias, que de alguna manera no alcanzó el tiempo para la exposición completa de la directora. ¿Les parece, como tenemos un tiempo ya más que suficiente, cerrar este tema con la directora? ¿Les parece? Tomo el acuerdo, quiero hacerlo en forma, ojalá unánime, para que no exista ningún inconveniente. ¿Les parece, diputada? Presidente, muy breve, Sí. 30 segundos. A mí me parece bien que la directora pueda volver y pueda aclarar todos los puntos, pero también creo que es importante que avancemos rápido, escuchando lo que está pasando en la residencia, yo insisto. Vamos a escuchar a todos, diputada. Porque creo que es urgente que comencemos a terminar con estos nudos
que hoy día están colocando en riesgo a los niños vulnerados de nuestro país. Así que me parece bien, yo acepto, pero que también avancemos con escuchar también a las otras partes. Muchas gracias. Muy bien, vamos a escuchar a todos, diputada. Diputada Muñoz, y sí, vamos a escuchar a todos. Y hagamos una cosa, calendaricemos de común acuerdo con todos nuestros invitados y en base a eso nos juntamos con nuestro equipo, ¿les parece? Para tener un calendario la próxima semana. Sí, ¿Ya? presidente. Pero citar... Sí, por supuesto. Alcanzamos. Sí. Sí, pero citarla para la próxima semana. Es que queremos citar a terminar. ¿Me entiendes? Diputada. Gracias, presidente. ¿Podemos citar a una persona más? Sí, yo quiero... Pero, diputada Muñoz, Sí, por favor. gracias, presidente. Efectivamente, bueno, quiero aclarar aquí, ¿cierto?, que quedaron pendientes Sí. la respuesta, porque encuentro que es extremadamente sensible e importante que se profundice y se aclare por qué están juntos, ¿cierto?, los infractores de ley con los niños vulneración de derechos. Yo creo que hay que profundizar muchísimo en este aspecto, porque yo hice que en el fondo que nos aclaren cuáles son los programas que se vendrían entonces, si va para allá, ¿cierto?, el punto crítico para solucionarlo. Y lo otro, en el ámbito, bueno, salud y en el ámbito educacional. En el fondo no es lo mismo los niños matriculados con los niños que están asistiendo a clases, ¿cierto? Ahí en el ámbito de la deserción escolar con los niños que están dentro del sistema. Yo creo que esos puntos, aclarar aquí, ¿cierto?, quedó pendiente, pero esperamos, entonces, yo doy el acuerdo para que también se continúe la próxima semana. Coincido, diputada. Yo encuentro que estos son temas, no podemos no dejar de tocar ninguno de los temas que cada uno expone. Pero ninguno. Pero tenemos que seguir un calendario que hagámoslo de común acuerdo esta semana por equipos, con nuestros equipos, ¿les parece? Ya vamos a tener una prórroga suficiente y citemos para la próxima semana a la directora para que quedemos claro a la comisión esta suerte de contexto que tenemos que tener en conocimiento para abordar en mejor forma cada uno de los puntos que forma parte de la competencia de esta comisión. ¿Les parece? Sí, pero solo una Sí, cosita. por supuesto. Si va a venir de nuevo la directora, podríamos también invitar a la directora de Sename, que es la que hace el traspaso, si finalmente lo primero que vamos a ver es el traspaso de Sename a bien. Mejor Niñez. Quizás Muy bien. sería importante poder... Tomemos el a la acuerdo directora entonces Sename de y citar luego- para la próxima a la directora actual y al mismo tiempo citar a la exdirectora. ¿Les parece? ¿Tomamos ese acuerdo? Exacto, Ya, que ella muy bien. explique la anterior, que Muy explique cómo... Entonces, estamos claros, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.